Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia y vamos a continuar con lo que hace 8 días iniciamos. Hace 8 días iniciamos un estudio sobre la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como padres con respecto a nuestros hijos. Y hace 8 días veíamos cómo en Proverbios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Y veíamos la necesidad de instruirlos cuando son niños. Y también veíamos ahí en Proverbios en el capítulo 1, voy a leerlo como para que repasemos algunos de los pasajes que vimos. En Proverbios en el capítulo 1, en el verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. O sea, a los papás nos corresponde instruirlos a los hijos. Y luego dice: y no desprecies la dirección de tu madre. O sea que la mamá también, o sea, papá y mamá, los dos debemos instruir a nuestros hijos. Y dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando se cuelga un collar es porque le queda bien, ¿cierto? Se le ve bonito, es algo que le complementa a uno. Entonces, de esa misma manera, la instrucción que leemos a nuestros hijos va a ser complemento para ellos y es necesaria. El proverbio con el que iniciamos la vez pasada dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y veíamos, vamos a leer en el Salmo 78, eso lo leímos la vez pasada, vamos a leerlo hoy para repasar y para que continuemos. Salmo 78, desde el verso 1. Estos pasajes los leímos la vez pasada y los vamos a repasar para dar continuación. Dice 78 desde el verso 1. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas que escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Y mire cómo las aprendieron. Que nuestros padres nos las contaron. O sea, los padres les testificaron a los hijos. ¿Qué hacemos nosotros entonces? No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. O sea, las recibimos de nuestros padres y ahora nos corresponde transmitirlas a la siguiente generación. O sea, lo que el Señor hizo. Dice en el 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Qué le mandó a esa generación? ¿Qué les dijo? Que las notificasen a sus hijos. O sea, a los papás les corresponde transmitir lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. O sea, la siguiente generación debe saber de primera mano, de la mano de los padres, el testimonio del Señor. Y los hijos que nacerán, o sea, y los hijos que ellos tengan, pueda después ellos volver a transmitir lo que recibieron de nosotros. Es como una cadena, les comentaba la vez pasada. Y los que se levantarán, ahí al final de 6, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿Sí ven? Por muchas veces hemos cantado de generación en generación, pero ahora dimensiono un poco más que lo que hace de generación en generación es que esta generación a la siguiente le transmite el testimonio del Señor, y esta a la siguiente, y esta a la siguiente. Por eso cantamos de generación en generación, conocemos al Señor de esa manera. Entonces aquí está diciendo: y la generación, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y todo eso tiene un propósito, que es el propósito que debemos tener cada uno de nosotros. Dice: a fin de que pongan en Dios su confianza. O sea, el propósito de testificarles a ellos es que ellos confíen en el Señor, conozcan al Señor, no anden por nuestra fe, sino que ellos tengan su propia fe, su propio conocimiento del Señor, su propia revelación, y puedan seguir al Señor y poner su confianza en Él. Dice ahí en el 7: y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ese es el objetivo de esto.
Nosotros con nuestros hijos serían nuestros primeros discípulos, los más importantes, la responsabilidad más grande que tenemos para que ellos en un futuro, de la manera como nosotros les transmitimos, ellos también lo puedan hacer a la siguiente generación. Para que pongan en su confianza en Dios, para que no se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos. Y miren el 8, y no sean como sus padres. En este caso, el ejemplo de la generación de Israel, esos padres habían sido duros en el desierto, ¿sí? Nosotros hemos sido así, hemos cometido errores, nos hemos apartado del Señor, rebeldes, y uno quisiera que los hijos pasaran por los errores que uno cometió. Entonces, Señor, permite que mi hijo no haga esto que yo hice, porque yo, sabiendo hacer el bien, hice el mal y me aparté de ti, y estoy pagando las consecuencias. Entonces dice, y que no sean como sus padres. El objetivo no es que nos sigan a nosotros, sino que sigan al Señor, y no cometan nuestros errores. Generación contumaz y rebelde. Sí, como obstinado. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Eso lo leímos la vez pasada, y ahí está como el resumen de lo importante que debemos nosotros buscar en nuestros hijos. Pongan su confianza en el Señor, guarden sus mandamientos, síganle, no cometan mis errores, no sean rebeldes delante del Señor, porque nosotros hemos fallado delante de Él. Entonces lo leímos la vez pasada y también veíamos cómo Dios se le revela a Abraham, ¿cierto? Y le dice que Abraham le iba a testificar a su hijo, y vimos también cómo Isaac aprende de la fe de Abraham, y luego vimos cómo Jacob aprendió de la fe de sus padres, y cuando oraba decía, la fe, el Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, porque ha aprendido la fe de ellos. Entonces hoy vamos a continuar con la responsabilidad que nos corresponde a nosotros de testificarles nuestra fe a nuestros hijos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Yo quería avanzar con otro tema, pero hay tantos pasajes relacionados a lo que tratamos la vez pasada que me parece importante que los veamos hoy también. Proverbios capítulo 3, voy a leerlo desde el verso 21. Estos proverbios los escribe Salomón, y Salomón le habla a su hijo. Entonces mira lo que le dice, 3:21, como padre, le dice, hijo mío, Proverbios 3:21, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Mire lo que le está aconsejando Salomón a su hijo, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, vida a tu alma. Y aquí nos muestra que la vida que el hombre realmente necesita es guardar lo que el Señor le ha dado, la ley del Señor, porque el mundo nos pinta que la vida es otra cosa, que es tener como éxito profesional o estabilidad económica o bienes, lo que sea. Pero aquí está diciendo que guardando la ley del Señor y el consejo que recibe del papá, eso va a dar vida a su alma, vida a tu alma y gracia a tu cuello. La misma expresión que utilizó en el capítulo 1 que leímos al principio. Gracia a tu cuello, porque decía que era que recibir la instrucción del Padre era como tener un adorno en el cuello. Dice en el 23, entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Y mire la expresión que aparece acá, que está en el Salmo 78. Porque Jehová será tu confianza. Si ven que el Salmo 78 decía lo mismo, que le testifiquemos a nuestros hijos para que ellos pongan su confianza en Dios. Y aquí Salomón le está diciendo, si guardas esto, si guardas la ley, si guardas el consejo, va a ser vida a tu alma, vas a estar tranquilo, te vas a acostar en paz, te vas a levantar en paz, no vas a tener miedo cuando venga situaciones difíciles, porque en Jehová estará su confianza. Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. O sea, si logramos que nuestros hijos guarden la ley del Señor, conozcan al Señor, pongan la confianza en el Señor, eso se va a ver reflejado en todo su vivir, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿sí? Pero muchas veces invertimos más en darles una buena educación, que hagan ejercicio, deporte, no sé, que aprendan idiomas,
Y nos olvidamos que ellos deben de poner su confianza en el Señor. Si no ponen la confianza en el Señor, lo demás es secundario, vano, no les va a servir. Y aquí está ratificando lo que dice el Salmo 78. Ahora mire lo que dice Proverbios en el capítulo 4. Ahí avancemos al capítulo 4 y voy a leerlo desde el verso 1. Cuando leí este Proverbios me impactó bastante. Mire lo que dice. Proverbios, ahí mismo, el siguiente capítulo 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. O sea, está hablando Salomón, él, su experiencia. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Y viene esto: porque yo también fui hijo de mi padre. O sea, Salomón, que le está hablando a su hijo, le está contando, le está diciendo: yo también fui hijo de mi padre. Y mire lo que hace el papá con él: delicado y único delante de mi madre. ¿Qué hacía el papá? En el 4. Y él me enseñaba. Y mire lo que el papá de Salomón le enseñaba a él. Y lo que ahora Salomón le está enseñando a su hijo. Él me enseñaba y me decía, ¿qué le decía el papá a Salomón? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Sí ves? ¿Qué le enseñaba David a Salomón? Y él está diciendo, yo también fui hijo. Y cuando era hijo mi papá me hablaba y me decía, guarda mis mandamientos, guarda mis razones y vivirás. ¿Qué más le decía? Mire lo que le aconsejaba David a Salomón. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, ¿qué tanto era lo que David le hablaba para que le diga, acuérdese de lo que le estoy diciendo, lo que yo le hable, acuérdese? Impresionante. O sea, como uno se acuerda de expresiones de los papás de uno, ¿no? Y uno tiene eso como, mi mamá siempre me decía tal cosa. Y uno no se le olvida. Y efectivamente así pasa, ¿sí? Y qué bonito sería que nuestros hijos, cuando se acordaran de las expresiones que nosotros les decíamos, fueran como textos bíblicos o como promesas. Hijo, ama al Señor con todo tu corazón. ¿Qué tal que nuestros hijos acordaran? Mi papá me decía esto. O todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. ¿Y qué tal que nuestros hijos acordaran después? No, es que mi papá me decía, mi mamá me decía que todo lo que hiciéramos lo hiciéramos para el Señor. Y nuestros hijos crecieran con eso. Mi abuela. O la abuela, ¿cierto? Pero mire que acá el ejemplo es que David le decía, ¿qué le decía? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. O sea, lo que David le decía a él, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. En el 7, ¿qué le decía? Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Será que por eso él tenía tan marcados el papá que cuando Dios le dijo que le daba algo, él pidió sabiduría? Para allá vamos. Vamos a leer ese pasaje. Sí, eso es. Leámoslo. Claro. O sea, si David todo el tiempo le estaba enseñando acerca de los mandamientos y sabiduría, y en el principio de Proverbios dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que David no le estaba diciendo como adquiere sabiduría, váyase a estudiar, sea muy inteligente y tenga conocimiento. No, le está diciendo, tenga temor del Señor, que el Señor le dé sabiduría, que el Señor le dé los principios. No se aparten de estos mandamientos, cuida estos mandamientos. Y todo el tiempo Salomón tenía eso. Ahora fíjense lo que pasa, lo que Giovanna estaba diciendo, leámoslo en Primera de Reyes. Ya vamos a volver otra vez a Proverbios. Vamos a Primera de Reyes para ver cómo fue que pasó. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. El proverbio que estábamos leyendo, que escribió Salomón, vamos a leer aquí la historia, una historia relacionada a Salomón. Primera de Reyes 3:3, voy a leerlo desde ahí. Dice, mas Salomón
amó a Jehová. ¿Cómo aprendió Salomón acerca del Señor, de Dios? El papá. El papá le hablaba. Le decía, lo acabamos de ver en Proverbios 4. Yo fui hijo y mi papá me enseñaba. Andando, dice, ¿cómo más? Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos, mire lo que dice acá, de su padre David. ¿Sí ven? O sea que el papá le enseñó los mandamientos. El papá le decía, hijo, por acá no es, hijo, por acá sí es. Hay que hacer esto, al Señor no le honra esto. Dice acá que andó en los estatutos de su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En ese entonces todavía no se había construido el templo. Él hacía los sacrificios en esos lugares. Y miren lo que pasó un día de esos. En el 4. E iba el rey, o sea Salomón, a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Yendo para allá, mire lo que le pasa. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios. Entonces Dios se le aparece en un sueño y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, ahí cuando yo le pregunté, vamos a ver cuál era el corazón de Salomón. Porque cuando si uno le dicen qué quiere, no, yo me quiero ir de viaje, ¿cierto? No, yo quiero pagar las deudas. No, yo quisiera tal cosa, yo quisiera reformar mi casa, quisiera un carro. Ahí está el deseo del corazón y lo que para uno es importante en ese momento. Ahora, mire lo que sucede ahí. Y Salomón dijo, mire las palabras de Salomón. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. ¿Cómo sabía eso Salomón? Porque el papá se lo había enseñado. Mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú, o sea, le está hablando a Dios, Salomón a Dios, y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Primera de Reyes 3, final del 6. Miren esta expresión. Y tú, Salomón diciéndole a Dios, tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo, o sea, él mismo, Salomón, le diste hijo que se sentase en su trono. O sea, Salomón está reconociendo que por la gracia de Dios, él ahora puede ser el rey de Israel. ¿De quién aprendió ese testimonio? Porque él podía decir, no, pues es que yo soy el hijo, el heredero, pues yo tengo derecho a ser el rey. Pero él está entendiendo de que es por la gracia de Dios que él puede ser el rey ahora. ¿De quién aprendió eso? De su papá. Dice, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día, o sea, como él en ese momento es rey. Ahora pues, mire lo que dice Salomón. Jehová, Dios mío. Ya no era el Dios de David, sino que dice Dios mío. O sea, la fe que tenía David y el conocimiento que tenía David de Dios lo recibió de su padre, y ahora Salomón está diciendo, Dios mío. O sea, que nuestros hijos puedan llegar a decir en algún momento, Dios mío, sálvame, soy un pecador. Por tu gracia, necesito tu amor. Eso es lo que él debe hacer, el objetivo al que debemos llegar, que sea el Dios de nuestros hijos también, y que ellos puedan decir, Dios mío, Dios mío. Ahora dice, tú me has puesto, o sea, entiende que lo que él tiene en ese momento no son por sus méritos, sino porque la gracia de Dios lo ha movido. Tú me has puesto a mí, tu siervo. ¿Cómo se ve Salomón delante de Dios? Como un siervo. O sea, todo lo que Salomón está hablando con Dios nos está mostrando lo que él sabía de Dios, lo que él percibía de Dios y cómo él se percibía delante de Dios. ¿De quién aprendió ese testimonio? Allá vimos en Proverbios 4. Yo fui hijo y mi padre me enseñaba. Entonces fíjense ahí. Otra vez voy a leerlo. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, Dios le ha puesto en un lugar muy honroso, pero él también reconocía que en sus fuerzas no podía hacerlo, no tenía el conocimiento ni la experiencia para hacerlo. Dice en el 8, y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste. O sea, entendía que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí ven? ¿Qué era lo que David le insistía ya que él dijo en Proverbios 4? Hijo mío, anhela la sabiduría, anhela la inteligencia, guarda los mandamientos del Señor, que eso no se te aparte de ti. O sea, eso le tuvo que haber quedado ahí, presente. Dice David, se lo decía porque uno lee Proverbios y en muchas partes dice, ama la sabiduría, busca la sabiduría. Y aquí está diciendo Dios, dame sabiduría. En este no dice sabiduría, pero vamos a leer otro que está en Segunda de Crónicas y ahí sí lo dice. Ya lo vamos a leer. Dice entonces, en el 9, ¿qué es lo que pidió? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, que eso es lo que uno hubiera pedido. Dame mucha salud, dame mucha vida, dame riquezas. Ni pediste la vida a tus enemigos como Señor, destruya a mis enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. O sea, ¿qué era lo importante para él que había aprendido de su padre? Sabiduría. Que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te guíe, que el Señor te ayude, que el Señor te ilumine. En el 12, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún te he dado las cosas que no pediste. O sea que aparte de la sabiduría, le dio más cosas, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y eso dice la Biblia, que la gloria que tuvo Salomón no la tuvo ningún otro rey. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿sí ven? Y ahí menciona, el papá de él anduvo delante del Señor, aunque sabemos que pecó, ¿cierto? Igual todos nosotros pecamos, pero aún el testimonio que Dios da de él es que anduvo en rectitud como anduvo tu padre. Yo alargaré tus días. Terminamos ahí en el 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Vamos a complementar con Segunda de Crónicas, donde se vuelve a hablar de la misma situación, pero ahí nos va a dar un detalle adicional. Segunda de Crónicas en el capítulo 1. Primera de Reyes 3. Y esta Segunda de Crónicas 1. De Crónicas, sí. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 1. Segunda de Crónicas. Ahí está más adelante, Primera de Reyes, luego Segunda de Reyes, luego Primera de Crónicas y luego Segunda de Crónicas. Capítulo 1, verso 7. Es la misma situación que acabamos de leer en Primera de Reyes 3, pero ahora vamos a ver lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 1, desde el verso 7. Miren lo que dice. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, está hablando del mismo sueño, y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Lo mismo, ¿cierto? Él entendía que era Dios el que estaba moviendo cada situación y que le había permitido ser rey en ese momento. Dice en el 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Ahora mire lo que le piden el 10. Dame ahora sabiduría y ciencia. Mire que en este pasaje sí dice palabra sabiduría. Y entonces, ¿cómo fue que a él en ese momento se le ocurrió pedir sabiduría? Porque su papá ya le había enseñado desde chiquito, hijo, anhela la sabiduría. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Todo el tiempo él tenía eso ahí. Entonces ya cuando el Señor le pide algo, pues ¿qué dice? Mi papá me decía que pidiera sabiduría.
y que por encima de los bienes pidiera sabiduría, y que la sabiduría me iba a guardar, y que guardara la ley de Dios. No, pues yo voy a pedir sabiduría. Esto nos muestra lo que David le testificó, y ahora lo que Salomón está decidiendo a raíz de la instrucción que recibió su papá. Dame ahora sabiduría y ciencia, en el 10, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. O sea, Dios le dio sabiduría y ciencia. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dejémoslo hasta ahí. O sea, pero fíjese cómo Salomón explica allá en Proverbios 4, que es que su papá le enseñó. Y su papá le instruyó, o sea, cuando él fue niño. Y ahora le está diciendo a su hijo: pide sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Guarda la ley del Señor. Es lo que le está enseñando. Pero él primeramente lo había recibido de su padre. Así que nos corresponde a nosotros, como padres, mostrarles a nuestros hijos que lo principal, por encima de los bienes, de las riquezas, del estudio, de la buena moral incluso, lo primero es el temor al Señor. Teniendo temor al Señor, pues el Señor va a llevarnos a cumplir sus mandamientos, va a guardarnos de decisiones equivocadas, nos va a dirigir en cada cosa que hagamos. Pero fíjese que lo que David hizo en Salomón dio su fruto. Volvamos a Proverbios. Muy espontáneo ahí, ¿no? Lo de Salomón, o sea, no fue forzado ni nada, sino que muestra la palabra como que le fue fluido, o sea, que si lo había aprendido de alguna manera bien. Claro. O lo había interiorizado tanto, como decía Jaime, que pues le fue muy espontáneo, porque yo no me imagino la situación de que el Señor se le presente a uno y le diga: no, ¿qué quiere? No, No, nada, él fue tan de una, no, yo quiero ese estudio. Tengo muchas deudas. Lo tenía claro, lo tenía claro. Sí. Tenía claro. Cuando explicabas, bueno, cuando explicabas Isaac decía, bueno, Dios de mi padre, y ahorita es el padre David, y David era un rey, manteníamos ocupado. Entonces uno podría decir: no, pues el papá no le enseña a Salomón porque pues es un rey, mantiene ocupado, trabaja mucho, pero vea que el papá le enseñó. Ahora tenía Abraham a Sara, pues Sara también tenía, o sea, nosotros tenemos una parte esencial, pero a veces quitamos a los padres, nosotras como madres, de la educación. Pero ahí tú nos has mostrado desde Abraham que los papás, si estuvieran muy ocupados, transmitían la enseñanza también. Correcto. Porque hoy en día las mujeres, pues lastimosamente esta línea feminista hace que le quitemos poder a los papás, y eso no está bien. Y acá no quitando nuestra responsabilidad, pero también sabiendo que muestra la palabra que los papás, los varones, también los varones muchas veces nos limitamos a proveer, ¿cierto? No, es que yo soy responsable de traer la comida, de pagar los servicios y que haya bienestar material. Pero fíjese que acá, en el testimonio que hemos visto cómo los varones, los papás, traen la fe a sus hijos y se la transmiten por encima de lo otro. No quiere decir que no tengamos que hacer lo otro, tenemos que proveer. Y hasta con las esposas. Claro, pero lo principal, lo que le estamos mostrando, lo que ha mostrado acá es la fe, que ellos pongan su confianza en el Señor. Si bien tengo que trabajar, hijo, el Señor me proveyó este trabajo para sostenernos, cumplo con mis tareas, pero también tengo que mostrarle mi fe delante del Señor. Mira lo que dice Proverbios 6. Vamos a volver a Proverbios, vamos a leer varios proverbios. A mí me impresionó mucho cuando leí ese Proverbios 4, porque era el testimonio de Salomón diciendo que él de su papá aprendió pedir sabiduría. Y claro, y cuando Dios le dice que quiere, sabiduría, se lo aprendió del papá. Mire lo que dice Proverbios 6. Voy a leerlo del versículo 20. Proverbios capítulo 6, verso 20. Instrucciones que Salomón le estaba dando a su hijo, ¿cierto? Mire lo que dice. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. O sea, Salomón
Le está diciendo él, guarda el mandamiento de tu padre. O sea que el papá le daba mandamientos, o sea, le explicaba, le enseñaba, le hablaba, le indicaba lo que Dios había dado. Y luego dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea que la mamá también le hablaba. Y le mostraba, hijo, mira, el Señor es esto, al Señor no le agrada esto. El Señor quiere que andes de esta manera. El Señor pide de nosotros que le honremos de esta forma. O sea, los papás, los dos. En el 21, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Mire, la instrucción que le damos a nuestros hijos, papá y mamá, mire lo que pasa. Te guiarán cuando andes. O sea, es para la vida práctica diaria, cuando andes. Cuando duermas, te guardarán. O sea, no solamente en el día, sino que uno se acueste tranquilo y de paz y decirle, Señor, yo he aprendido que tú estás conmigo, me guardaste hoy. Cualquier cosa que me pasó hoy ha sido tu propósito, te agradezco por esto. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Al despertarme, voy a estar ahí recordando la instrucción de mi papá y de mi mamá, pero si yo no instruyo a mi hijo, ni le testifico del Señor, pues él no va a tener que acordarse, ¿sí? Y más que nuestros hijos pequeños, pues no saben leer todavía. Entonces tenemos que nosotros hablarles, y decirles, y recordarles. Mire, la Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, el Señor es fiel. Él no se niega a sí mismo, Él es fiel siempre. Confiemos en la misericordia del Señor. O sea, nos toca a nosotros testificarles a ellos, para que cuando ellos anden en el día, cuando se acuesten o cuando se despierten, tengan su confianza en el Señor, que fue lo que hablamos en dos pasajes que hemos leído. Dice el 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Entonces fíjense cómo en los mandamientos que les demos, cómo la instrucción que le demos, la enseñanza que le demos, lo que va a traer es alumbrarlos. Como dicen los salmos, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo queremos mostrarles la verdad a nuestros hijos? Pues alumbrémoslo con la palabra del Señor, con la enseñanza de parte del Señor, con la verdad que el Señor ha puesto acá. No con mitos ni mentiras, ¿sí? Porque el Señor dice que le hablemos con su verdad, con su palabra. Leamos otro Proverbios, mire, Proverbios capítulo 7. Vamos a leer varios proverbios. Proverbios capítulo 7, ahí el siguiente capítulo, desde el verso 1. Capítulo 7, sí, el siguiente capítulo. Capítulo 7, verso 1. Dice, hijo mío, guarda mis razones. O sea, tanto que le hablaba para que le dijeran que guardara lo que él le decía. O sea, tenía que estarle hablando del Señor. Y atesora contigo mis mandamientos. Tenía que especificarle la fe para que dijera, acuérdese lo que le estoy diciendo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Eso lo vamos a ver en la próxima acerca del corazón de nuestros hijos. Que lo que nosotros tenemos que apuntar es a que el corazón de ellos guarden los mandamientos del Señor. Eso lo vamos a ver en la próxima. Pero aquí lo que quiero mostrar es que el papá le hablaba. Le decía, guarde mis mandamientos. O sea que el papá continuamente tenía que haberle estado dando indicaciones o instrucciones o hablándole acerca del Señor. Bajemos al versículo 24, ahí mismo en el capítulo 7. Versículo 24 del capítulo 7 dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. O sea que se sentaba a hablarles. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. O sea, testificándoles y diciéndoles, no se aparten del Señor. Sigan el camino de Dios, sigan el camino del Señor. El Señor ya nos ha mostrado en su ley cuál es el camino. Así que lo sigan, no se aparten y escúchenme. O sea, nos corresponde hablarles. Saltemos ahora a Proverbios 22. Proverbios capítulo 22, verso 17.
Proverbios, capítulo 22. Verso 17 dice, otra vez, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. 22, 17. Ahora el 18. Porque es cosa deliciosa si las guardas dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y vea lo que dice el 19. Para que tu confianza sea en Jehová. Coincide con lo que hemos leído en los otros pasajes, que nuestros hijos pongan su confianza en el Señor y no en nosotros, porque muchas veces pueden confiar en nosotros, que les proveemos, ¿cierto? Que los aconsejamos, que los acompañamos, que los guardamos, y crecen, y no logramos que ellos confíen en el Señor, sino que terminan confiándose en nosotros, y entonces el día que no estemos, ¿cómo van a ser, cierto? Necesitamos que ellos pongan su confianza en el Señor. Dice ahí, al final del 19, te las he hecho saber hoy a ti también. O sea, ¿quién le testificó a él? El papá. El papá le hizo saber sus mandamientos para que él ponga la confianza en el Señor. O sea, miren, tan grande responsabilidad que tenemos. Miremos ahora el Salmo 127. Salmo 127, que es el que está escrito ahí, en la pared. Voy a leerles del verso 1. Todo esto que hemos visto acerca de Salomón, con respecto a su hijo, acerca de lo que él recibió en instrucción. Dale que dice el Salmo 127.1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es un pasaje que es bien conocido. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si el Señor no es quien edifica nuestros hijos, nuestras vidas, entonces nuestra casa, lo que estamos haciendo es en vano, ¿sí? ¿Qué dice en el 2? Por demás es que os levantéis de madrugada. O sea, uno dice, uy, yo me toca muy duro, o sea, yo madrugo muchísimo, o sea, a mí me toca levantarme muy temprano y me acuesto muy tarde porque tengo mucho trabajo por fuera, tengo mucho trabajo en mi casa, tengo muchas responsabilidades. Eso es lo que uno vive, ¿cierto? Muchas ocupaciones. Y aquí lo dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, si yo me levanto muy temprano a trabajar, a hacer muchas cosas, me acuesto muy tarde haciendo muchas cosas, pero si el Señor no es el que edifica la casa, en vano es todo eso que hago, ¿sí? Todos los esfuerzos que yo estoy haciendo, si no es el Señor el que está edificando la vida de nuestros hijos, son en vano. Si no es el Señor el que estamos revelándole a ellos, es en vano. O sea, ¿de qué nos sirve proveerles cosas materiales, ¿cierto? Proveerles ropa, comida, darles suplir sus necesidades, si no están siendo llevados a que conozcan al Señor? En un futuro no van a conocer al Señor y lo que van a hacer es irse al mundo. Aquí le está diciendo, por demás es que os levantéis de madrugada. O sea, vamos a ser muy esforzados para trabajar, los mejores, que trabajemos muy pesado, pero si el Señor no está edificando nuestras casas, estamos invirtiendo mal el tiempo. Dice, y que comáis pan de dolores. Eso ahí se refiere como que uno trabaje durísimo. Y que, uy, qué rica esta comida, me la gané con el sudor de mi frente. Hoy me puedo dar un, ¿cómo se dice? Como un deleite. Un pinche. Me pagaron y voy a comer tal comida que he estado esperando, ¿cierto? Y dice, por demás que es que coma ese pan de dolores con su esfuerzo. Si el Señor no edifica su casa, nuestras casas, todo eso es en vano, ¿sí? Todo eso es en vano. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora quiero complementar este pasaje con uno que está en Juan capítulo 6. Fíjese, si David no hubiera insistido con Salomón a enseñarle que anhelara sabiduría, inteligencia, que tuviera temor del Señor,
cuando Dios le preguntó a Salomón, Salomón le hubiera dicho, ¿yo qué quiero? No, pues, no, yo quiero riqueza, poder, quiero fama, no sé, quiero reconocimiento. Pero el fruto, gracias a la instrucción que David le había dado, su padre, él dijo, quiero sabiduría, porque su padre le había insistido. Mira lo que dice Juan capítulo 6, verso 27. Esas son palabras del Señor Jesús, que estaba hablando, y mire lo que dicen las personas que estaban ahí escuchando. 6:27. Voy a leerles del 25 para que veamos el contexto. Dios los había alimentado antes, el Señor los había alimentado antes cuando multiplicó los panes, y entonces ellos habían vuelto a buscarlo, pues porque habían comido el pan que había multiplicado. Dice en el 6:25, voy a leerlo. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. O sea, ellos estaban buscando al Señor porque es que ya les había dado pancito antes en una de esas multiplicaciones que había hecho. Entonces mira lo que dice el Señor después, en el 27, trabajad. Mira lo que dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, lo que él estaba diciendo ahí, no hagan las cosas por las cosas materiales, porque yo les di pan. Trabajen, esfuércense, pero por la comida que yo les voy a dar, la que a vida eterna permanece, o sea, por su provisión, por él mismo. La que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y fíjese cómo coincide con lo que habíamos leído en el Salmo cuando dice que por demás estáis, que madruguemos, que vayamos tarde a reposar, que comamos pan de dolor, o sea, el pan que nos se gana sudándola. Porque aquí está diciendo que trabajemos, pero no por ese pan que nos ganamos con el sudor, sino que trabajemos por el pan que el Señor nos provee. Y ese es el pan que debemos transmitir a nuestros hijos, ¿sí? Muchas veces vamos a enfocarnos en que le voy a enseñar a mi hijo a trabajar duro para que él sea proveedor en su casa. Sí, es importante que lo aprenda, pero es más importante que aprenda primero la fe en el Señor. Voy a enseñarle a mi hijo a orar, voy a enseñarle a leer la palabra, voy a memorizar con él estos versículos, para que su confianza esté en el Señor, no en que él sabe trabajar y proveer. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos que priorizar. ¿Te vas a decir algo? También todas esa palabra que nos dan sirve para los que tienen hijos mayores, porque aunque no tienen ya la oportunidad pequeños, pueden orar con esa palabra, porque la palabra es vida. Claro. Es para orar. Claro. O sea, lo estamos viendo inicialmente para los que tenemos hijos pequeños, pero los que tienen hijos más grandes, pues todo esto aplica también. Y también para los que tienen nietos, porque acuérdense que leímos el caso de Timoteo. ¿Qué dice la Biblia? Que Timoteo había recibido la fe de su abuela Loida y de su mamá. Entonces, esto lo estamos aprendiendo, pues porque no lo recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Y porque es la demanda que el Señor nos hace a nosotros como padres, sean nuestros hijos pequeños o más adultos. Bueno, tenemos que testificarles y mostrarles lo que el Señor también ha hecho por ellos. Que si bien no lo hicimos antes, pues ahora lo podemos hacer, porque lo estamos aprendiendo. Miren lo que dice Juan 17:3. Hablando de que el Señor nos pide que trabajemos por el pan que a vida eterna permanece. Si no trabajamos por ese pan, todo lo que estamos haciendo con nuestro sudor de nuestra frente es en vano, ¿cierto? Mira lo que dice Juan 17:3, este lo leímos ayer en la reunión de estudio, y debería ser un versículo importante para nosotros. Dice, esta es la vida eterna. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos de la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hijo, tenemos vida eterna. Comienza hoy. Vamos a conocer al Señor, vamos a conocer su palabra, vamos a conocer quién es Dios, quién es su Hijo. Esa es la vida eterna. Esa es la vida que permanece. Ese es el pan
que Él nos ha provisto, que va a permanecer, no como el pan físico que se acaba. Esto debería ser el lema y como el centro para mostrarles a ellos. Quiero que terminemos con dos pasajes. Miremos 2 de Timoteo. La vez pasada hablamos de Timoteo. Vamos a mencionar hoy también. La vez pasada leímos que en Hechos dice que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Y también leímos allá en 2 de Timoteo que él había recibido la fe de su abuela y de su madre, porque su papá era griego. O sea que su abuela y su madre le habían testificado de la fe. Ahora miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 14. 2 de Timoteo 3, verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que, mire acá, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo le enseñaron a Timoteo las escrituras? Desde la niñez. Desde chiquito. Uno dice, pero tan chiquito que me va a entender. Entre más pequeño mejor, ¿sí? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso nos corresponde desde la niñez, ya. Si está más grande, igual hay que hacerlo. Pero así fue con Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué pueden hacer las escrituras o qué han hecho las escrituras que hicieron en Timoteo? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sí ven? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Ahora, queremos que nuestros hijos sean sabios también. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí dice, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo importante con las escrituras? Que ellos conozcan la fe que es en Cristo Jesús. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo, ¿cierto? Al que Él envió. Porque podríamos utilizar la Biblia como para otras cosas, pero primero su fe. Conozca al Señor, crea en el Señor. Usted es un pecador. Ah, ¿cómo que es pecador? ¿Usted ha mentido? Sí, usted ha mentido. Usted me ocultó tal cosa. Usted le pegó a tal niño. Eso lo hace pecador. Necesita un salvador usted también. Ellos entienden. ¿Qué pasa? Rafaela me pregunta, y los que no creen, ellos son condenados. Y se puso a llorar. La vecina no cree, la amiguita. Se va a morir, se va a ir al infierno. Sí, se va a ir al infierno. Y se puso a llorar. O sea, lo entiende. Dijo, ¿y entonces qué hago? Pues hablarle del Señor, hay que testificarlo. Pero esa es la verdad, ¿cierto? Y me dice, entonces los que no creen, y mis amigos, si no creen, se van a ir al infierno. Entonces decía, o sea, fue muy fuerte para ella. Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Si no conocen al Señor, son condenados. Entonces dice que de la niñez, o sea, toca desde la niñez, y lo van a hacer sabio para la salvación. Y luego dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios, lo veíamos ayer, y mire, y útil. O sea, la escritura que le testifiquemos a nuestros hijos, ¿para qué nos va a servir? Para enseñarles, para redarguirlos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el que se cría delante del Señor, sea perfecto. Ese perfecto no quiere decir que no comete errores, quiere decir que está completo, ¿sí? Maduro, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que mis hijos estén preparados para toda buena obra, instruyámoslos con la palabra, ¿sí? Pero el mundo nos enseña, no, si están preparados es porque hablan inglés. Si están preparados es porque saben nadar. Imagínense que él se caiga por ahí en la piscina, ¿qué va a hacer? Si están preparados es porque practican un deporte. No, la Biblia dice que con la palabra los instruimos y van a estar enteramente preparados para toda buena obra, ¿sí? Pero es una labor nuestra que tenemos que hacer con ellos, instruirlos y enseñarles acerca de nuestra fe. No podemos dejar esa tarea a la iglesia ni a las autoridades civiles. Nos corresponde a los papás, Ahí lo vimos, ¿sí? En la iglesia nos reunimos y la fe que cada uno ha transmitido a su hijo, venimos aquí y juntos nos alimentamos, tenemos comunión, nos ayudamos, porque la Biblia dice que nos reunamos,
que nos acompañemos, no estamos solos en el camino. Pero a cada uno nos corresponde transmitirle la fe a nuestros hijos, ¿sí? Nos corresponde hacerlo a nosotros. Quiero leer un pasaje más y terminamos, Romanos 10, 17. Ahí acabamos de leer que Timoteo fue instruido en las Escrituras desde la niñez, ¿cierto? Y vean, este pasaje es lo que dice, 10, 17, lo conocemos, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos tengan fe en el Señor, entonces tenemos que llevarlos a que escuchen la palabra del Señor, ¿sí? Que la escuchen. Si nuestros hijos no leen, pues nosotros se las leemos. Si nuestros hijos no cogen el libro, entonces yo se las digo. Hijo, me estoy aprendiendo este pasaje. Mira lo que dice esta promesa del Señor. Mira que el Señor habló esto. Pero que la escuchen. Voy a poner una predicación. Vamos a escuchar este mensaje que habla de tal tema. Esta canción nos recuerda el sacrificio del Señor. Pero que la escuchen, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hacemos eso, no van a tener fe. Si no los instruimos en la palabra, en un futuro van a desviarse del camino, ¿sí? Porque nos corresponde hacerlo. Y mi necesita, perdón. Sí, hermana, ya con eso terminamos. Que mi necesita, pues como ahorita está con nosotros ahí, mi hermana.